Entonces, Fernando Domènech Rico es doctor en Filología por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido profesor de literatura española en distintos institutos de educación secundaria y desde 1995 hasta 2021 profesor de dramaturgia de la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid. En la actualidad está jubilado. Ha realizado numerosas investigaciones sobre teatro español, especialmente en los campos del teatro escrito y dirigido por mujeres y del teatro del siglo XVIII. Ha realizado numerosas ediciones, tanto de autores clásicos como modernos. También es autor de varias obras teatrales, entre ellas Los brujos de Pilar Amurdi, que fue acrescida al premio Lope de Vega, Inesa de Atzen y Mudanza. Ha sido director de la revista Cotaciones entre 2010 y 2020 y desde febrero de 2012 hasta enero de 2020 fue miembro del Consejo Asesor del Centro Dramático Nacional bajo la dirección de Ernesto Caballo. El título de su conferencia es La España contemporánea a través de una familia obrera, la trilogía de la juventud de José Ramón Fernández, Yolanda Pallín y Javier García Chapo. Bueno, muchísimas gracias, Aldo. Muchísimas gracias, Fanny, y muchísimas gracias a todos ustedes que en esta hermosa mañana parisina pues vienen aquí a escuchar a un señor ya de avanzada edad. Bueno, estoy encantado de estar entre tantísima juventud y encima aquí en París hablando en castellano. Bueno, yo soy de una generación en donde en España se dejó de estudiar francés, que era lo tradicional, estudiar francés, para estudiar inglés. Y así se consiguió que mi generación no hablase francés ni inglés tampoco. Como se puede ver con los presidentes del gobierno que ha habido antes del actual, que sí habla inglés, porque es no solamente más alto y más guapo, sino más joven. Pero los anteriores no hablaban nada. Bueno, como yo. En fin, en todo caso, que estoy encantado y compruebo que el hispanismo francés, que a mí me ha ayudado tantísimo y pues porque he podido estudiar muchísimos de los trabajos hechos por hispanistas franceses, sigue pues con esta potencia extraordinaria. Bueno, y dejando esto, vamos ya a lo que vamos, ¿no? Cuando Anlo y Fanny me propusieron hablar en este congreso, en este coloquio, entre historias nacionales e historias familiares, inmediatamente pues yo caí en que tenía que hablar de la trilogía de la juventud. Bueno, la trilogía de la juventud es una obra que se estrenó en Madrid entre 1999 y 2002, es decir, son varias obras que bueno, vamos a verlas. Yo esto lo paso dándole aquí. No. Aquí. Vale, ahí está, pero deberíamos ir antes. Bueno, bien. Es una obra de José Ramón Fernández, Yolanda Pallín y Javier García Yaue. En el momento en que en 1999 estrenan la primera parte de la trilogía, que es Las manos, tanto los dos escritores, José Ramón Fernández como Yolanda Pallín, que actualmente son de la primera fila de los escritores españoles en teatro, eran dos jóvenes escritores que acababan de empezar a estrenar, y Javier García Yaue pues era sencillamente un director que empezaba a trabajar en una pequeña salita que se llamaba La Cuarta Pared, y que entonces era una sala que iban a ver solamente muy poca gente, ¿no? Actualmente, y fundamentalmente gracias a esta trilogía, se han convertido no solamente los dos escritores
en escritores, ya digo, de primera fila, sino que además la sala Cuarta Pared ya es una de las salas más importantes que hay en Madrid. Y prácticamente no se puede conocer el teatro español actualmente sin visitar de vez en cuando la Cuarta Pared, ¿no? Es juntamente con la Sala Beckett de Barcelona, las dos salas que han sustentado el movimiento del teatro alternativo. Actualmente tenemos en España un teatro público, bueno, más o menos aceptable, tenemos un teatro comercial malo y las salas alternativas. Esos serían los tres grandes mundos del teatro español. Las salas alternativas, muchas de ellas empezaron con mucha fuerza y se hundieron. La Cuarta Pared sigue manteniéndose con mucha fuerza y en gran parte fue gracias a esta trilogía. Bueno, pero vamos a ver, ¿a qué viene a hablar de esta trilogía en este coloquio? En primer lugar, vamos a hablar de la sociedad. La sociedad española, la historia nacional, ha cambiado extraordinariamente, yo creo que mucho más que la francesa, por eso creo que, bueno, estoy hablando de antihispanistas y no les va a sorprender. Hay que tomar una cierta distancia, ¿no? En el momento en que se empieza a escribir las manos, se quiere hablar de ese momento en que la sociedad española había empezado a cambiar, pero solo había empezado. Y había empezado a cambiar en un proceso que ese sí que se ha dado en toda Europa, en Norteamérica yo creo que se está dando actualmente en todo el resto del mundo. Un proceso mucho más importante que los procesos políticos concretos, mucho más importante que el franquismo en España o que la dictadura de Pinochet en Chile. Y es la desaparición de una forma de vida que es una forma de vida milenaria, que es la forma de vida de los pueblos de la agricultura. Es decir, desde que se inventó la agricultura en el Neolítico, se ha ido creando una cultura especial, que es la cultura campesina, que está fundamentada en una ligazón fortísima con la tierra, con las plantas y con los animales, y una división del trabajo que no es exactamente el de la familia burguesa, puesto que las mujeres campesinas no se quedan en la casa, sino que trabajan en el campo de una manera brutal, y por lo tanto hay ahí una división de trabajo, pero no es exactamente la misma que después se da en la familia burguesa. Bueno, el caso es que este tipo en relación con la tierra, este tipo de relación con los animales con los que se trabaja, etcétera, etcétera, eso está desapareciendo. En Europa ha desaparecido. Actualmente los campesinos son gente que trabaja con máquinas, no trabaja ya con animales, y su relación con la tierra pues tiene muy poco que ver con la relación con la tierra que tenían los campesinos antiguos. Bueno, entonces esto se estaba produciendo. Esta foto que expongo pues es una foto era un fotógrafo norteamericano que estuvo en España y que estuvo fotografiando cómo era la vida en un pueblo de Cáceres que se llama Deleitosa. El nombre es precioso, es precioso, Deleitosa, un lugar que es delicioso, donde uno lo que debe tener es deleite. Bueno, pues el deleite tampoco se ve aquí en la fotografía. Pero bueno, es una fotografía muy significativa, no es una fotografía que vaya buscando ni mostrar la pobreza, tampoco ni mostrar qué maravilla la vida en el campo, no. Es una, digamos, escena normal en donde está la gente a la puerta de su casa, los niños en la calle,
los animales, los campesinos con sus animales, etcétera, etcétera. Las casas se ven claramente pobres, por supuesto no había agua corriente, por supuesto no había electricidad, etcétera, ¿no? Bueno, este es un poco el mundo de las manos. Y esta otra fotografía, que no pertenece a ese momento, pero es muy significativa, y yo sobre todo quiero que se fijen aquí, no sé si se ve muy bien, bueno, creo que sí, no solamente el campesino que está trabajando con dos muros, es decir, la necesidad de tener un contacto con los animales, sino que está trabajando con un arado romano. Es decir, no es ni siquiera un arado de vertedera, que ya se impuso en zonas agrícolas mucho más avanzadas en el siglo XIX. Por lo tanto, se trata de una agricultura todavía extraordinariamente primitiva. Este es el mundo, y esto tampoco es una foto que lo que busque sea mostrar la pobreza, etc. No, es una fotografía más o menos cotidiana. Y es una fotografía cotidiana del mismo mundo que se refleja en las manos. Bueno, en las manos lo que se refleja, toda la trilogía de la juventud, es una manera de ver tres momentos de la historia de España a través de cómo los vivió la juventud. Pero siempre desde con un punto de vista muy particular. Nada de la juventud burguesa, nada de la juventud, digamos, de clase alta, nada de la juventud intelectual, no. La juventud obrera, la juventud de los trabajadores, y en este caso de los campesinos. Por lo tanto, aquí lo que vamos es a una época de, más o menos está centrada, porque las obras no se centran en un momento exacto, sino que son una serie de imágenes, de escenas muy cinematográficas que van mostrando la vida de un grupo amplio, hecho siempre con 6 actores, pero que cada uno de los actores representaba a muchísimos personajes, ¿no? De manera que la vida en el campo, la vida en un pueblo que no era especialmente pobre, que no era especialmente rico, en lo que sería la Castilla, de lo que hoy en día es Castilla-León, ¿no? Es decir, la meseta norte, la zona de Valladolid, Zamora, más o menos, esa sería el lugar donde suceden las manos. Bueno, pues ahí es donde alrededor de 1947, una época en donde todavía hay muchos recuerdos de la guerra civil, pero ya empieza a crearse un nuevo tipo de sociedad caracterizada sobre todo por una cosa, y es que empieza el gran éxodo a la ciudad que se ha producido en toda Europa, y que seguramente aquí en Francia se ha producido igual, pero probablemente en otras épocas y de otra manera, pero que en España se produjo entre finales de los años 40, una vez acabada la guerra civil, que supuso una pobreza escandalosa, una vez acabada la guerra mundial, que a su vez también produjo mayor pobreza, pero que digamos que impulsaba al régimen político a pensar que iba a cambiar de otra manera, y entonces ya es a partir de esta época, de finales de los años 40, cuando se empieza a buscar una integración en Europa, y eso supone inmediatamente el crear grandes espacios en las ciudades para introducir la industria e ir dejando atrás el campo. Y eso supuso una migración extraordinaria de la que todavía seguimos viviendo. Es decir, que todavía hay mucha gente que vive en las ciudades que recuerda, no, es que mis padres, mis abuelos vivieron en un pueblo, todavía tenemos la casa del pueblo, etcétera, etcétera.
Bueno, yo creo que este es un proceso que, como se ha dado en toda Europa, no le debe sorprender a nadie. Bueno, en la segunda parte de la obra, que se llama Imagina, pues ya estamos en un barrio obrero. Han pasado 15, casi 20 años. Las grandes ciudades están rodeadas de barrios obreros, y cuando no hay barrios lo que hay son grandes barrios de chabolas, pero el caso es que ya es una aglomeración extraordinaria, crecen muchísimo las ciudades, el urbanismo brilla por su ausencia, y simplemente lo que se hace, digamos, el régimen político es levantar unas casas feísimas y muy malas, que también seguro que se dan en todas partes, pero vamos, por lo que yo he visto de Francia, no son tan feas, no son. Pero bueno, en cambio sí que de vez en cuando oye uno decir, bueno, pues es que pues va uno por Hungría, por Rumanía, y se ven esas las construcciones del estalinismo y tal, y uno las ve y dice, pues igual que el barrio de Pilar, ¿verdad? Sí, era igual, o sea, se construían esos bloques, como aquí podemos ver ese que están construyendo, sin ningún tipo de urbanización, es decir, en la calle pues no es nada más que un camino de tierra, la gente sigue yendo andando, etcétera, ¿no? Es decir, que bueno, pues en realidad se va creando pues todo un nuevo ecosistema en donde se mantiene una cierta relación de la gente que ha venido del pueblo, pero ya es otro tipo de vida, es la vida del obrero industrial. Y esto está marcado por las grandes fábricas, esas enormes fábricas que concretamente en Imagina es una fábrica de automóviles. Se supone que es una fábrica de camiones, y probablemente pues, se trata de una fábrica de camiones, bueno, pues en España era la Pegaso y la Barreiros. Y estos son estos grandes espacios donde las jornadas son enormes, en donde los obreros sufren constantes accidentes, etcétera, ¿no? Pero hay una cierta, digamos, solidaridad obrera. Y en la tercera parte, pues ya han pasado otros 20 años, ya no existe el franquismo, ya estamos aproximadamente en el mismo año que se estrenó la obra, porque esta obra se estrenó en 2002 y se llama 24/7, es decir, 24 horas al día, 7 días a la semana. Esto es lo que tiene que estar disponible el trabajador para que después le contraten una hora. Pero tiene que estar disponible siempre. Es decir, ha desaparecido ya, bueno, esta imagen es la imagen más o menos típica de lo que actualmente pues está creciendo en España y habrá crecido en Francia unos cuantos años antes, y que hay un libro que lo retrata muy bien, que se llama La España de las piscinas, y es un análisis sociológico de cómo ha ido cambiando la sociedad española, y los grandes bloques se han ido sustituyendo por el chalet adosado. Y hay grandes extensiones de chalets adosados que no tienen ningún tipo de servicios y que lo único que tienen es pues un garaje. Aquí se ven multitud de coches, porque todo el mundo tiene que tener su coche para hacer la compra en el Carrefour. O sea que realmente pues ha cambiado extraordinariamente la forma de vida. Y además de cambiar la forma de vida, ha cambiado también el mundo del trabajo. En 24/7 los jóvenes no tienen trabajo, y van teniendo trabajos
siempre precarios. Hay un momento en que uno de los protagonistas, Jimmy, dice: antes, en la época de mis padres, uno entraba en una empresa y se quedaba allí durante el resto de su vida. Actualmente puedes estar en 5 o 6 empresas a lo largo de una semana, ¿no? O sea que realmente el mundo del trabajo ha ido haciendo desaparecer todas esas grandes concentraciones de obreros, y los jóvenes, que sin embargo viven, se supone, mejor, lo que no tienen es trabajo. Esto está escrito en 2002. En 2023 es todavía más patente. Es decir, los trabajos actualmente son de una precariedad extraordinaria. Y ya digo que, aunque supongo que en Francia no debe ser igual, algo de eso debe de haber también. Es decir, estamos ahora en un mundo 24/7. 24/7 no solamente por los trabajadores, sino porque estamos conectados 24 horas al día, 7 días a la semana. Este es el primer ordenador que se puso en el mercado, del que se habla precisamente del 24/7. Jimmy, el personaje, pues habla que ha nacido el mismo año que este ordenador, y es el primer ordenador de IBM. Bueno, este es el mundo que retrata 24/7. De manera que el mundo campesino, el mundo de los obreros de la gran ciudad, el mundo de los trabajadores precarios de los años 2000. Estos son los 3 grandes momentos. Digamos que esto sería el fondo sociológico, el fondo... Esto sería el fondo sociológico. ¿Cuál es, entonces, el mundo de la familia? Y sobre todo, cómo esto se ha llevado, cómo esto se llevó a la escena. En las manos, la primera de las obras, lo que se hace es ver la vida de un pueblo a lo largo de muchísimas escenas, 40 y tantas escenas, y por lo tanto viendo distintos momentos de la relación de unos con otros, de los jóvenes con los mayores, los jóvenes entre sí, de las relaciones intrafamiliares, las relaciones extrafamiliares, etc. Como vamos a hablar sobre todo de la familia, hay una cosa muy importante. La familia campesina, por supuesto, es patriarcal, y la familia patriarcal es mucho más antigua y muchísimo más, digamos, resistente que la familia burguesa. Es extraordinariamente resistente. Entonces, creo que muy significativo podría ser si leemos el texto primero que les he dado. Ahí ve que pone 3 escenas familiares. Las manos, escena 39, es el momento exactamente en que 3 jóvenes se reúnen porque una de ellas se va a casar porque se ha quedado embarazada. Bueno, entonces le van haciendo, las otras 2 le están haciendo el traje de novia, que por supuesto no es un traje de novia comprado en Pronovias, sino que es un traje que le arreglan para poderse casar, ¿no? Esto sería muy bonito si lo leyésemos entre todos, pero bueno. Lo leo yo. Lidia dice: ¿y tu padre qué dice? Ketty: mi padre no dice ni mu. Cuando ya no me quedó más remedio que contárselo, creí que de esta sí que me mataba. Y ya ves, ni tocarme. Si cuando yo te digo que estaba deseando que me largara, ya le daba igual con Cosme o con el que fuera. Los hombres son más raros.
Lidia dice: los hombres son como son. Y Cosme es el joven que la ha dejado embarazada. ¿Qué pasa? ¿No se lo has dicho? Bueno, aquí hablan de qué van a dar, cuál va a ser el banquete de bodas. Pues unos pollos que tenía para criar, pues nada, los va a matar. Lo de matar los pollos, pues no, los he criado yo, y si quiero ponerlos de cena, no sé quién va a quitarme. Vale, empiezas. ¿Son míos o no son míos? ¿Tuyos? Y aquí empieza la parte verdaderamente importante. Pero tú estás tonta. Los pollos son de tu padre mientras vivas en su casa, pero para que vayas haciéndote a la idea, ya es como si fueran de tu marido, como todo lo tuyo. ¿O qué te has creído? ¿Tú te has creído que vas a seguir corriendo los montes como si fueras una cabra y haciendo negocios con el portugués cuando te dé la gana? Que al portugués ni me lo nombres. Bueno, ni me lo nombres porque es que Cosme se fue con el portugués porque el portugués era una hermana, en fin. El portugués es el buhonero, el que iba llevándoles los productos para la compra, etc., ¿no? Bueno, Lidia, que parece mentira que con los palos que te ha dado tu padre estés tan malcriada, porque las cosas han cambiado, bonita, que cuando una se casa, lo que el hombre decide va a misa, y si te parece bien, pues bien, y si te parece mal, pues aguantarse. Y más tú, que dentro de 2 días estás con una criatura y viviendo en casa de tu suegra. Y la otra amiga le dice: mujer, no seas tan burra. Lidia, ¿tú crees que a mí me hace gracia decirte estas cosas? Pero alguien tendrá que hacerlo, digo yo. Así que ya sabes, a ti te va a tocar llorar mucho, que tú todavía no sabes lo que es llevar una casa y decir a todo que sí, y levantarte la primera por la mañana y marcharte la última a la cama, porque es cosa de la mujer que todo esté en su sitio, y si no hay que darle de comer al niño, pues hay que buscarlo, lo que sea. Y no se te ocurra poner una mala cara, que lo mismo que te pegaba tu padre puede pegarte tu marido, que para eso es el hombre. A medida que va hablando, Lidia va perdiendo los nervios y empieza a llorar. ¿No? Bueno, pues esto es la visión de Lidia, que ha tenido que llevar su casa porque a su padre y seguramente a su madre los mataron en la guerra. O sea que es una familia que ha sido represaliada. Ha tenido que llevar su casa y le dice a su amiga: ¿qué es lo que te va a pasar? Pues que cuando te cases tu marido te va a pegar. Pues sí, para eso es el hombre. Bueno, situación realmente, pues la violencia doméstica, la violencia contra las mujeres, no es cosa de ahora, es una cosa que viene de siempre, ¿no? Bueno, esta familia, que sin embargo es una familia amplia, es decir, siempre en los pueblos uno siempre es primo de alguien. No hay una cerrazón dentro del núcleo familiar, dentro de esa familia nuclear. Al contrario, no hay más que ir a un pueblo para que siempre las pocas mujeres que quedan, las pocas viejas, te pregunten: ¿y tú de quién eres? Porque es de la familia de no sé quién. Y bueno, todo el mundo es siempre familiar de alguien. Es decir, hay esa familia campesina, hay una cierta solidaridad, hay dentro de que, lógicamente, sigue siendo la base la familia nuclear, ¿no? La familia patriarcal, típica del campesinado. Pero eso sí, las mujeres trabajan como mulas. Y cuando digo como mulas, lo digo porque una de las escenas más patéticas, pero a la vez más hermosas de las manos, son las escenas protagonizadas por el mulo. Este es el mulo bebiendo. Es decir, los actores no solamente hacían distintos papeles de hombres y mujeres, sino que en este caso hacían el mulo Abel Green, que termina muriendo y se ve ya que es el último mulo que tiene, porque después vendrá la máquina. Al final de la obra llega la máquina, es la que va a terminar expulsando a Juan, que es uno de los protagonistas. Lo expulsan del pueblo, es decir, se tiene que ir, ya no hay posibilidad de seguir viviendo y trabajando en el pueblo.
Y pasamos entonces a la familia obrera. La familia obrera, aquí tenemos a la familia obrera en Imagina. La obra se llama Imagina porque, si bien las manos está estructurada de acuerdo con las 4 estaciones, de acuerdo con el mundo campesino, Imagina está estructurada de acuerdo con las canciones, porque estamos en el final de los años 60, principio de los años 70, y los jóvenes viven en parte en la realidad y en parte en las canciones, que empiezan a ser lo más importante de la vida de cada uno. Pues que esto sí que es un proceso que estoy absolutamente seguro que se dio en Francia exactamente igual. Y si hubo un cambio sustancial en toda Europa y en Norteamérica, y supongo que en Sudamérica igual, en los años 60 fue la difusión de la música disco, la música en disco. Los Beatles, los Rolling Stones, etcétera, todo esto arrasó, ¿no? Bueno, pues Imagina es el nombre de una canción de John Lennon, Imagine, que por supuesto se canta dentro de la obra. La canción con la que se abre Imagina es esta. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque a Francia los españoles de mi generación le tenemos que agradecer muchas cosas. Y esta canción que es el tiempo del amor, el tiempo de los amigos y de la aventura, pues es como estos jóvenes obreros empiezan a darse cuenta de que existe otro mundo. No se trata solamente del barrio en el que viven, no se trata solamente de la fábrica en la que trabajan, sino que existen otras posibilidades. Y están cerca, están en Francia, muy cerquita. Uno de ellos está soñando constantemente en volver con su familia, que está emigrada en Francia y trabaja en la Renault. Y él además consigue que una de las chicas, de sus amigas, le tenga una admiración tremenda porque no dice Renault, dice la Renault. Y claro, ella se derrite, ¿no? Y dice la Peugeot. Bueno, y eso es soñar que existe algo más, ¿no? Sirve para imaginar, para pensar que el mundo no es solamente la tristeza esta en la que se vive. Bueno, sin embargo, el mundo familiar, lógicamente, tiene también sus cambios. Y ya sé que estamos reducidos a la familia nuclear, ya no existe esa red de solidaridad de la familia extensa de los pueblos, pero todavía existen las vecinas. Y los vecinos se conocen todos y hay una cierta solidaridad. Pero ¿cómo es la familia? Esto es una familia, les pido que vayan a la escena de Imagina, la escena 20, la casa de Mari Carmen, la madre de rodillas fregando para no estar quieta. Mari Carmen llega tarde a casa porque trabaja se supone en el Corte Inglés y bueno, y cuando sale pues se toma unas copitas con su jefe, que terminará violándola. Pero por ahora es simplemente, oye, tomarse unas copas con el jefe. Y Mari Carmen dice: a quien más quiero es a mi madre, pero si hay algo que tengo claro es que no me voy a pasar la vida de rodillas como ella. La escena es una escena muy típica, casi no la vamos a ver entera, pero la madre le echa la bronca porque llega tarde y le dice: ya verás, cuando se entere tu padre, ¿qué es lo que te dice tu padre? Y se oye la voz del padre, ¿no? Es a las 10 y no hay más que hablar,
La madre le dice, por Dios, pero tú te das cuenta de que todo lo que te decimos es por tu bien. Es que no sé qué queréis ahora, que tenéis de todo. Ya me hubiera gustado a mí a tu edad entrar y salir, tener un empleo como el tuyo, que si lo tienes es por tu padre, no lo olvides. A la madre, evidentemente, le ha pegado el padre, pero bueno, la madre termina diciéndole, tú quieres ser una perdida, y la actriz canta una canción de Bob Dylan. Venid, padres y madres de todo el país, y no critiquéis lo que no podéis comprender. Vuestro hijo o hija están fuera de vuestro control. Vuestra antigua carretera está envejeciendo muy rápido. Por favor, salid de la nuestra si no queréis echar una mano, porque los tiempos están cambiando. Efectivamente, es el momento en que los jóvenes empiezan a tener otras maneras de vivir, otras formas de pensar y sobre todo, y esto es lo que se revela en las canciones, otras formas de soñar, una vida distinta. Bueno, pero pasamos, esta escena que está ahora mismo en la pantalla es muy significativa porque es la escena, no es este mismo personaje, esta Estina, que es la hija de un obrero comunista acérrimo. El padre, que es este que está ahí al fondo, está escuchando, ha vuelto a poner el disco que pone constantemente, los coros del ejército soviético, porque para eso es un buen comunista. Y la hija está hasta el gorro de los coros del ejército soviético. Pero es que además les tiene que poner la mesa a sus hermanos. Ella trabaja en la fábrica, pero cuando llega a casa les tiene que poner, mientras los hermanos están ahí, uno haciendo como una cadenita y el otro está mirando al suelo, ella tiene que poner la mesa. De manera que sí, cambian mucho las cosas, etcétera, pero las mujeres siguen teniendo sus obligaciones en casa. Bueno, y pasemos a la última escena, porque ya pasamos a 24/7, en donde los jóvenes, su ocio fundamental es la discoteca, pero ya fundamentalmente se comunican a través de las pantallas. Y esto era 2002, todavía no existían los teléfonos supuestamente inteligentes, pero esto ya se ve en esa hora, ya se comunican por las pantallas. Bueno, ¿qué ha pasado con la familia? Pues ha habido un cambio extraordinario. En una de las primeras escenas, Jimmy va a ver al marido de su madre, porque sus padres se han separado, Jimmy vive con el padre y la madre a su vez se ha casado y entonces va a ver al marido de su madre. Bueno, de manera que llega Jimmy a casa de su hermana. Entra la hermana lejana buscando cobertura a su móvil. Esto antes pasaba mucho, lo de buscar cobertura. La mayoría de ustedes son tan jóvenes que ni se acordarán. Pero antes había que ir buscando cobertura. Siempre. Bueno, la hermana lejana. Hola, hola, a Jimmy. Hola, hola, hola. Y la hermana. Esta es otra, no es la lejana. Esta es la hermana. Jimmy, qué guapo estás, si no fueras mi hermano. La hermana lejana. Es tu hermano. Hermana, para el caso es lo mismo. Es el hijo de la mujer de mi padre. Prohibido el paso a Jimmy. Es mi hermana, pero no te toca nada. Es hija de mi madre y su marido de ahora. ¿No habéis coincidido ningún finde? Jimmy, no. Hermana, Laila, ¿qué tal lo hago? ¿Te parece que hago el ridículo? Para nada. ¿Qué haces aquí? ¿No irás a quedarte a dormir en el sofá? Dice, he venido a ver a tu padre. ¿A mi padre? Vámonos, no quiero que me salten chispas. Entra el hermano pequeño, como buscando algo. El hermano, ¿está mamá? Jimmy, no. La hermana lejana. ¿Y este también es tu hermano? Sí, este le conoces. El hermano, ten cuidado, Jimmy, ¿por qué?
La hermana lejana, no le recuerdo. Le conoces, es hijo de la madre de Jimmy y de mi padre. Hermana lejana. Ah, claro, es que la última vez que le vi ni andaba. O sea, que ellos dos son hermanos por parte de madre, pero este es hermano tuyo por parte de padre. Y a mí, ¿qué me toca? La hermana dice, si quieres te hago un dibujo. Y la hermana lejana, sí, por favor. Bueno, este proceso en España es relativamente reciente. La ley del divorcio se aprobó en los años 80, de manera que con el primer gobierno socialista, de manera que es un fenómeno absolutamente reciente. Pero bueno, pues una vez que se ha instalado, supongo que lo mismo que en Francia, pues ha dado lugar a, digamos, una cierta dispersión familiar. Es verdad que las familias se siguen reagrupando en torno a la familia nuclear, pero ya, desde luego, no es el caso de esa familia nuclear antigua de los años del 19 y de principios del 20, en donde te casabas y ya te casabas para toda tu vida, ¿no? Sino que hay muchísima más dispersión. Esto es la familia que aparece en 24/7. Rarísimamente aparecen juntos padre y madre. Cuando aparecen juntos, por ejemplo, están en proceso de divorcio, y en todo caso están ya completamente separados, ¿no? De manera que hay una cierta ruptura que es un proceso que se está dando, yo creo que en todas partes. Bueno, la verdad es que hay un montón de signos de cada época que podría ir desgranando, pero sobre todo me interesa ver, digamos, el más sencillo de todos, el que de alguna manera muestra cómo va cambiando toda la sociedad y van cambiando la familia. Los nombres, por ejemplo, los nombres en las manos, los personajes se llaman Paciano. Es un nombre real, Paciano, Eligio, Remedios, y solamente hay una familia que es muy rara, que es la familia fundamental de toda la obra, porque en la trilogía hay una familia que va pasando de obra a obra, luego los demás no, pero una familia, bueno, la familia de Juan se llama Juan, tiene un hermano que se llama Nicanor, y una hermana que se llama Lidia. Y son raros en el pueblo porque en el pueblo se ponía el santo del día. A los que nacían en el día 13 de mayo, pues se les ponía Lourdes, Fátima, y a los que nacían el 15 de mayo se les ponía Isidro o Isidra, y ya está. Pero estos no, porque el padre Antonio era un anarquista que juraba por San Buenaventura Durruti y que era aficionado a los toros, y por lo tanto a Juan le puso Juan por Juan Belmonte, a Nicanor le puso Nicanor por Nicanor Villalta, y a Lidia le puso Lidia porque el torero se llama también Lidia, ¿no? Bueno, cuando llegamos a 24/7, la gente se llama Jimmy, Fran, Nadia, y hay sobre todo dos hermanos, los nietos de Juan. Ella se llama Paz y él se llama Olmo. Nadie se llama Olmo en España, ni se ha llamado nunca Olmo en España, pero en Francia tenéis que recordar que el protagonista de Novecento, la película de Bertolucci, que era un auténtico elogio de la lucha comunista contra el fascismo, el protagonista, que hacía Gerard Depardieu, antes de engordar, se llamaba Olmo d'Alcó. Entonces, claro, esto es una película estrenada
en la época de los jóvenes de Imagina, y los jóvenes de Imagina todos son comunistas, todos. Claro, ver esta película todavía durante el franquismo, esta exaltación del Partido Comunista y su lucha contra el fascismo, pues claro, les llevó a que el primer hijo que tuvieron lo llamaron como el héroe comunista de la película de Bertolucci. Y esto es ya simplemente una imagen de cómo va cambiando el mundo, cómo va cambiando la historia de España y va cambiando la historia familiar a través de pequeños detalles. Hay muchos más, ¿no? La aparición de los coches, en las manos no existen los coches, solamente una furgoneta que llega cada cierto tiempo. Pero en Imagina ya existen bastantes coches, trabajan en una fábrica de camiones y Mari Carmen es violada en el coche del jefe, claro. Bueno, etcétera, ¿no? Bueno, hay muchos detalles que van mostrando cómo va cambiando. De manera que toda la obra es una muestra de cómo la juventud ha ido viviendo la historia nacional, la historia de su país y la historia de su propia familia a lo largo de casi 50 años. Pero todo esto no supone el que, digamos, el olvido, la desmemoria, porque en el momento final, y con esto termino ya, bueno, muy poquito, pero en fin, el final de 24/7, Olmo dice: yo tengo un abuelo, a veces no me reconoce o me confunde con su hermano pequeño. Como sé que no me va a dar la brasa como hacen los padres, a veces le cuento lo que me va pasando. A veces dice cosas que no sé si las dice porque sí o tienen que ver con lo que le cuento. Es que ella tiene Alzheimer. Juan. El otro día se fue de casa, se perdió, lo encontré yo, se me quedó mirando y me dijo: me tenía que haber quedado y pelear, hay que quedarse y pelear. Y luego me dio su zoqueta, que es un guante de madera que no sé para qué sirve. Ahora nos toca a nosotros. No se nos ve, pero estamos aquí desde hace tiempo. Yo soy mi abuelo y mis padres y mi hermana y mi gente y otra gente que no he conocido nunca, pero que formaron parte de mi abuelo y de mis padres. Yo estoy aquí porque ellos tomaron decisiones y yo voy a tomar decisiones que tendrán que ver con otros.